Hola, bienvenidos a La Vida Vegana, yo soy Georgina. Hay otro par de ingredientes que tenemos que tener en cuenta porque tampoco son veganos y no son obvios que tienen productos de origen animal. Uno de ellos es el azúcar refinada y el otro es el saborizante natural. El azúcar refinada, para quitarle todo el color que trae cuando es el azúcar mascabado, al momento de refinarla, la pasan por huesos molidos de res. Esto es una materia prima muy barata para la industria de obtener, porque para la industria de la carne son desechos esos huesos. Entonces les venden los huesos a la industria del azúcar, ellos los queman y los huesos de res quemados los muelen y funciona más o menos como el carbón activado para quitar los olores. Este es para quitar el color del azúcar, para que quede blanca, para que quede completamente blanca. La mejor alternativa, en lugar de azúcar refinada, podemos usar azúcar mascabado. El azúcar mascabado es completamente vegana porque ese es nada más el azúcar, extraen el jugo de la caña y lo hacen que se vuelva cristales y ya. No hay ningún animal que interfiera en su proceso. En caso de que necesitemos utilizar azúcar que esté mucho más blanca que el azúcar mascabado, podemos utilizar azúcar refinada orgánica. El azúcar refinada orgánica la venden en el City Market de Comercial Mexicanas en el Distrito Federal. Su color no es tan blanco como el del azúcar refinada convencional. Es un poco más oscuro, pero funcionaría para hacer caramelo y para hacer otro tipo de cosas que ustedes quieran hacer, para lo que necesiten el azúcar refinada, porque para hacer caramelo se necesita que el azúcar sea refinada. Si la necesitamos solamente para endulzar, con azúcar mascabado está bien, o podemos utilizar otros endulzantes de los que ya habíamos hablado antes. Y pues bueno, si hacemos un pastel con azúcar mascabado, el pan va a quedar un poco más oscuro, pero no hay problema. Podemos usarla de todos modos. Y aparte, el azúcar mascabado es mucho más saludable que el azúcar refinada. Este no es un producto en el que intervienen los animales directamente. A la industria del azúcar le sale muy barato comprar los huesos y quemarlos y por eso los utiliza para blanquear el azúcar. Si nosotros dejamos de comer lácteos, huevos y carne, si baja suficiente la demanda, si ya no hay demanda de estos productos, la industria del azúcar va a buscar otras formas de refinar el azúcar. Aún así, si hay formas muy fáciles de conseguir otro tipo de endulzantes, no es ético que nosotros usemos el azúcar refinada para endulzar nuestras cosas o para hacer pasteles cuando sabemos que hubo animales envueltos en ese proceso. El azúcar glass es azúcar refinada que está molida con un poco de maicena. Esa no he encontrado que haya azúcar glass orgánica. En México al menos no hay azúcar glass orgánica. Lo mejor sería abstenernos de usarla. He pensado en el proceso de moler el azúcar refinada orgánica en un procesador de alimentos y añadirle maicena, pero no he tenido la oportunidad. Si alguien quiere hacerlo y bueno, me puede decir cuál es el resultado. Esperemos que se pueda hacer porque en la pastelería se utiliza mucho el azúcar glass para hacer fondant y para hacer muchísimas cosas artísticas que son muy bonitas y que no tenemos por qué dejar de hacerla. Siempre hay que buscar otra forma de comer rico, otra forma de hacer nuestro arte en cuestión de pastelería para los que se dedican a la pastelería sin tener que dañar a los animales. Hay muchas formas de decorar pasteles que son libres de crueldad también, en caso de que no se pueda utilizar el fondant por lo del azúcar glass. En cuanto al saborizante natural, este es un término muy ambiguo. No sabemos qué tiene exactamente el saborizante natural. Cuando dice saborizante natural a fresa, saborizante natural a romero, saborizante natural a algún producto vegetal, sí podemos confiar en que es algo vegano, porque si es saborizante natural a fresa, pues se extrae de la fresa. Pero cuando dice saborizante natural a secas, puede ser sólidos de mantequilla, pueden ser caldo de pollo o pueden ser grasa de algún animal. Entonces, cuando algo diga saborizante natural nada más, hay que desconfiar de ese producto y mejor no hay que consumirlo, porque el saborizante natural, lo más posible es que tenga productos de origen animal y es muy posible que un animal haya sufrido o haya sido asesinado para obtenerlo. Entonces hay que mantenerlos alejados de los productos que dicen que tienen azúcar refinada. No hay que comprar el azúcar refinada, hay que comprar azúcar mascabado. En cuestión del saborizante natural,
mejor hay que evadir los productos que lo tengan. Hay muchos que todos sus ingredientes son veganos, pero solamente porque tienen saborizante natural, el producto ya no fue vegano. Entonces hay que revisar muy cuidadosamente las etiquetas y asegurarnos de que no tengan saborizante natural ni azúcar refinada. Mándenme sus preguntas por Facebook o por Twitter y denle like a este video y no olviden suscribirse a este canal. Gracias.